Bienvenido a este curso de evaluación del deterioro superficial de pavimentos flexibles y rígidos. En este capítulo del curso te presentaremos los principales mecanismos de falla según el tipo de estructura que ayudarán a comprender las causas por las cuales se producen los principales deterioros. Así que adelante. Hablemos inicialmente del comportamiento del asfalto. La propiedad fundamental de un cemento asfáltico es la viscosidad, es decir, la resistencia al flujo de este material, que a su vez está íntimamente relacionada con la temperatura. De esta forma, a elevadas temperaturas tenemos que un ligante asfáltico se asemeja a un líquido, su comportamiento es bastante fluido, por lo cual presenta un comportamiento plástico, es decir, no recuperable, por lo que la mezcla asfáltica que está sometida a elevadas temperaturas puede ser susceptible a deformaciones permanentes o ahuellamientos como los que observamos en la figura de la parte inferior derecha. En un escenario opuesto al anterior, es decir, a bajas temperaturas, el asfalto presenta una viscosidad elevada, asemejándose a un sólido elástico, es decir, a una goma o algún material completamente elástico, cuyas deformaciones son recuperables casi en su totalidad. Sin embargo, a muy bajas temperaturas, el asfalto es susceptible a una fisuración térmica por las elevadas tensiones internas de contracción que se producen en el material. Y en un tercer escenario de temperaturas intermedias, que vienen a ser las condiciones de operación generales, el asfalto presenta un comportamiento elástico y viscoso, es decir, su respuesta ante las cargas de tráfico se asemeja a un amortiguador de un vehículo, teniéndose una parte elástica de reacción inmediata, caracterizada por un resorte, y una parte viscosa de reacción lenta, semejante a la de un pistón. De esta forma es que ante cada aplicación de carga existirá una reacción elástica y otra viscosa. Lo anteriormente expuesto se puede ilustrar también en esta diapositiva, donde se presentan dos pavimentos flexibles, uno con baja viscosidad y otro con elevada viscosidad. Vemos que en el primer ejemplo de la parte izquierda, al presentar la mezcla asfáltica una viscosidad más baja, la misma ha de ser más deformable, transmitiendo mayores esfuerzos a las capas inferiores y ocurriendo también un desplazamiento de la misma a los costados de la aplicación de la carga. Asimismo, la deformación total de la estructura será mayor producto de la mayor deformabilidad de la capa de rodadura. Por otra parte, cuando una mezcla presente una elevada viscosidad, es decir, un escenario, por ejemplo, de climas fríos, la misma se tornará más rígida y frágil, siendo más susceptible a la fisuración. Sin embargo, este incremento de viscosidad permite que la misma absorba mayores esfuerzos, protegiendo de esta manera a las capas inferiores. De igual forma, este incremento de viscosidad permitirá que la mezcla sea menos deformable, teniéndose una menor deflexión en toda la estructura. Para las mezclas asfálticas, la principal propiedad viene a ser el módulo dinámico. El módulo dinámico no es más que un módulo elástico del material, pero para una determinada frecuencia y una temperatura a la cual se realiza el ensayo. El módulo dinámico se obtiene a partir de la aplicación de cargas cíclicas en probetas cilíndricas, como la que vemos en la parte derecha, teniéndose de esta forma esfuerzos y deformaciones para los distintos ciclos de carga, como los que vemos en esta figura. Podemos observar también que por cada aplicación de carga existe una componente plástica no recuperable, como consecuencia de la naturaleza viscoelástica del ligante asfáltico. El módulo es obtenido considerando solamente la componente elástica de las deformaciones y el esfuerzo aplicado.
En estas imágenes vemos la prensa servohidráulica, que es el instrumento que permite realizar los ensayos de módulos dinámicos. Esta es una cámara térmica que permite mantener la temperatura de la mezcla asfáltica a la cual se realiza el ensayo. En esta se introducen las probetas cilíndricas, a la cual se adaptan los sensores que permiten la medición de las deformaciones. Las probetas deben ser previamente calentadas o enfriadas para alcanzar la temperatura requerida para un determinado ensayo, y posteriormente el mismo es realizado prácticamente de forma automática a partir de la prensa hidráulica y su software correspondiente. Lo que habríamos mencionado anteriormente podemos verificarlo en estas dos gráficas, teniéndose que para dos mezclas asfálticas diferentes, la frecuencia, a medida que la frecuencia incrementa, los módulos dinámicos de las mismas también tenderán a aumentar. Estos resultados corresponden a una mezcla asfáltica convencional 50-70, cuyos ensayos se realizaron a 5, 25 y 40 grados centígrados. Y se comparan con los resultados obtenidos para una mezcla de tipo SMA ensayada a las mismas temperaturas. Podemos ver que para una temperatura de 5 grados, en ambos casos, los módulos dinámicos son mayores con respecto a temperaturas más elevadas, y se nota el comportamiento anteriormente explicado, teniéndose que a mayores frecuencias, es decir, cuando la aplicación de la carga es más rápida, los módulos tenderán a ser mayores. En este otro escenario, observamos que para una misma frecuencia, los módulos dinámicos tenderán a ser menores a medida que la temperatura del ensayo se incrementa. De igual forma, observamos que a mayores frecuencias los módulos dinámicos son mayores, repitiéndose el comportamiento anterior y verificándose una reducción de los mismos en todos los casos con el incremento de la temperatura. Veamos ahora el efecto del clima en los materiales. Un pavimento durante el día y la noche experimenta diferentes fenómenos de transferencia de calor. En el día, la superficie se calienta producto de la radiación solar, pero a la vez existe una pérdida de calor por el viento que incide en la superficie, produciéndose de esta manera el fenómeno de transferencia de calor denominado convección, así como la irradiación. Parte de este calor es transmitido a las capas inferiores por medio de la absorción solar y la conducción. Estos fenómenos de transferencia de calor ocurren permanentemente a lo largo del día y la noche, teniéndose así gradientes o diferenciales de temperatura en las distintas capas que componen el pavimento, los cuales varían permanentemente en función de las horas del día. Estos fenómenos de transferencia de calor y variaciones térmicas en los materiales serían muy variables a lo largo del año, teniéndose que en época de verano, las temperaturas son mayores, en invierno han de ser menores y han de estar también en función de la región del país donde se encuentre un pavimento, teniéndose que en regiones más cálidas, como por ejemplo San José de Chiquitos, una mezcla asfáltica podrá alcanzar mayores temperaturas, mucho mayores temperaturas, con respecto a una región fría como por ejemplo el Alto. El resultado de estos fenómenos de transferencia de calor podemos visualizarlos en este ejemplo, en el que tenemos una estructura de pavimento flexible compuesta por una mezcla asfáltica, una capa base y subbase granulares. Para la misma fueron obtenidos 5 perfiles de temperatura correspondientes a las 0 horas, 5, 10, 15 y 20. Podemos observar en la misma que para las horas de mayor radiación solar, las 10 horas y 15 horas, la temperatura en la superficie es superior a aquella que se desarrolla en la base de la carpeta asfáltica.
y una vez que anochece ocurre una inversión de los perfiles, teniéndose que aquellas temperaturas de la superficie han de ser menores que las temperaturas a mayores profundidades. Lo anterior ha de tener un efecto en el módulo dinámico de la mezcla asfáltica, ya que el mismo presentará una fluctuación en función de la temperatura del día. Y en la noche, cuando se producen las temperaturas más bajas, aquellas capas cercanas a la superficie son las que experimentarán más cambios, desarrollándose en las mismas los mayores módulos dinámicos. Esto mismo podemos visualizarlo en este ejemplo, teniéndose que a menores temperaturas se tendrán los mayores módulos dinámicos de la mezcla asfáltica, y a medida que la temperatura incrementa a lo largo del día, los módulos tenderán a reducir. Por otra parte, las precipitaciones tendrán también una incidencia en el comportamiento de los materiales en función principalmente de la región donde se emplace una estructura. Podemos ver en esta imagen la variación de precipitaciones a lo largo del año para 4 regiones del país, como Yacuiba, El Puente, Cochabamba y El Alto, verificándose diferencias notables entre una región y otra, y observándose también diferencias grandes en función de la época del año, teniéndose que en épocas secas las precipitaciones son bastante reducidas, prácticamente nulas, y en épocas de lluvia existe un incremento notable en los distintos lugares que se presentan en este ejemplo. Con relación a la influencia del contenido de humedad en los materiales de capa base y de subrasante, podemos observar también que el módulo elástico de un material estará en función de su contenido de humedad, expresado de esta forma en una variación del tiempo, teniéndose que en épocas de mayor sequedad, los módulos resilientes en este caso tenderán a ser mayores, y en épocas de lluvia decrecerán notablemente producto del incremento de humedad interna en los materiales. Esto es de fundamental interés para nosotros, ya que algunos de los tipos de fallas que vamos a ver son consecuencia del debilitamiento de las capas inferiores. Y finalmente, otro efecto notable que tiene el clima en los materiales es el envejecimiento del asfalto. Este se define como una evaporación de los componentes y la oxidación por el oxígeno del aire, lo que se traduce en un incremento de viscosidad y por tanto de rigidez de la mezcla asfáltica en la superficie de la misma. De esta forma es que una mezcla se torna más susceptible a la fisuración, como podemos observar en estos ejemplos, perdiéndose muchas de sus propiedades y tornándose cada vez más rígida. Este envejecimiento que experimente el ligante asfáltico podrá generar la rotura en bloques de un pavimento como consecuencia de una elevada rigidez de la mezcla asfáltica envejecida, como vemos en este ejemplo correspondiente a la carretera Cochabamba-Oruro, previo a la rehabilitación que habría sido ejecutada en los últimos años. En esta imagen podemos observar el incremento de la viscosidad como consecuencia del envejecimiento u oxidación a lo largo del tiempo, teniéndose un incremento a una mayor tasa a edades tempranas del pavimento, y a lo largo del tiempo esta tasa decrece, teniéndose ya una viscosidad casi constante y dependiente únicamente de las variaciones estacionales. Veamos ahora los principales mecanismos de deterioro estructural en pavimentos flexibles. La deformación plástica o ahuellamiento. Este mecanismo está en función del número y la magnitud de las cargas que se apliquen. Está también relacionada con la temperatura y la viscosidad del concreto asfáltico,
así como el contenido de humedad de las capas inferiores. Como habríamos visto anteriormente, una mezcla asfáltica tenderá a reducir su rigidez a mayores temperaturas y menores frecuencias de carga, reduciendo así su módulo dinámico y transmitiendo de esta manera mayores esfuerzos a las capas inferiores. Por otra parte, cuando una capa presenta, en el caso de los materiales granulares y los suelos, cuando estos presentan elevados contenidos de humedad, están más susceptibles a experimentar deformaciones plásticas, reduciendo además la capacidad portante de toda la estructura combinada. En este ejemplo vemos una deformación plástica o ahuellamiento en la carretera La Paz-Oruro, producto de las deformaciones ocurridas principalmente en la mezcla asfáltica. La deformación plástica se desarrolla a partir de la aplicación de cargas de tráfico que originan deformaciones y esfuerzos de compresión en cada una de las capas del pavimento. Estos esfuerzos originarán deformaciones totales en cada una de las capas y una vez que se retire la carga existirá una componente plástica no recuperable en cada una de las capas. Podemos decir que la deformación plástica es una fracción de la deformación total que ocurre como consecuencia de la aplicación de la carga. Estas deformaciones plásticas, si bien son pequeñas cuando se aplica una solicitación de tráfico, a medida que se incrementan millones de cargas, se van acumulando y desarrollando de esta forma los ahuellamientos o roderas. Con relación a este mecanismo podemos ver también en este ejemplo en el que se tienen los esfuerzos de compresión desarrollados en las distintas capas de un pavimento en el centro de dos ruedas correspondientes a una configuración dual y bajo una de las ruedas de la misma configuración. Podemos observar que los mayores esfuerzos de compresión se producen bajo la rueda, principalmente en las capas superiores, es decir, la carpeta asfáltica y la capa base. Podemos observar también que los mayores esfuerzos son absorbidos por estas dos carpetas y entre ruedas el mayor esfuerzo se tendrá en la capa base, en este pico que observamos acá. Sin embargo, existe una determinada profundidad que en este caso converge con la superficie de la subbase, a partir de la cual los esfuerzos son prácticamente idénticos por efecto de la disipación de la carga en las capas superiores. Por otra parte, observamos que el ahuellamiento en pavimentos flexibles es incremental, teniéndose que el mismo experimenta su mayor incremento a edades tempranas. Observamos en esta imagen un ejemplo de deformación permanente en proceso. Ya podemos observar una pequeña rodera por debajo de la regla metálica. Y en este otro ejemplo tenemos ya un ahuellamiento mucho mayor, producto en este caso del desplazamiento de mezclas blandas. Tenemos una mezcla con una granulometría muy discontinua, una fracción de finos bastante elevada, por lo que la mezcla habría perdido una buena parte de su estabilidad, siendo susceptible también a la formación de roderas y desplazamientos de este tipo. Otro de los mecanismos de falla principales en pavimentos flexibles es la fatiga de los materiales asfálticos. Esto se produce por el daño incremental interno en el material que a lo largo del tiempo ocasiona la formación de fisuras que principalmente se desarrollan en las roderas de los carriles y que se propagan en todo el espesor de la capa. La fatiga se produce por esfuerzos y deformaciones de tracción que se desarrollan en la fibra inferior de una carpeta asfáltica, teniéndose que los mayores esfuerzos se desarrollan justo debajo de la carga aplicada. En este ejemplo presentamos lo que ocurre en un pavimento flexible sometido a la aplicación de una carga de tráfico.
Tenemos que dicha carga ha de generar una deflexión en las capas del pavimento y como consecuencia de esta deflexión se desarrollarán esfuerzos de tracción y deformaciones por elongación. Estas deformaciones han de producir el daño interno por fatiga en la fibra inferior de la carpeta asfáltica. Y dicho daño interno provocará la rotura del material en su fibra inferior, que por las subsecuentes aplicaciones de carga han de traducirse en formación de fisuras en la superficie. La fatiga también podrá darse en la superficie de la mezcla asfáltica como consecuencia de las cargas ejercidas con elevadas presiones de contacto que producen un daño acumulado en las proximidades de los neumáticos, generándose de igual forma esfuerzos y deformaciones por elongación que conducen a la fatiga del material y a la propagación de la fisura de arriba hacia abajo. Otro fenómeno de fisuración en pavimentos flexibles es aquella que se produce por la contracción térmica. Este tipo de fisuración se desarrolla principalmente en regiones frías de muy bajas temperaturas, donde la mezcla asfáltica adquiere elevadas viscosidades como consecuencia del frío, produciéndose grandes tensiones de tracción que originan la rotura del material en su superficie, que posteriormente se propagará a la fibra inferior de la carpeta asfáltica. Bueno, concluimos con esta primera parte y continuamos después de una pausa.